La historia de la humanidad se escribe donde se cruzan los caminos. Allí donde hay que elegir, seguir por la senda de siempre o emprender otra con destino incierto. Esta es la historia de unos pioneros que creyeron en ellos mismos y revolucionaron el cultivo de aceitunas en todo el mundo. Que por ver lo que otros no veían, fueron acusados de temerarios, de irreverentes. Vam veure que una màquina de collir raïms normal i corrent, amb el sistema de vibració, podia fer caure les olives i recollir-les. En aquel momento fue muy revolucionario, pues pusimos 26.000 plantas en 10 hectáreas. Hay que pensar que es un cambio de paradigma total. Es entender la olivicultura de una forma totalmente distinta. C'est la plus grande révolution oléicole depuis le Moyen Âge, on peut dire. Gli impianti super intensivi rappresentano la vera rivoluzione nel mondo olivicolo. I would just say it's a big breakthrough, and it will change the production of olive oil worldwide. Esta es la historia de una revolución, de personas valientes que se atrevieron a intentar lo que nadie había intentado antes, emprendiendo la senda del azar. Hace más de 25 años nosotros compramos una máquina para cosechar la uva. En aquel momento la máquina valía muchísimo dinero y realmente la máquina pues trabajaba un mes al año, ¿no? Y pensando qué demonios podríamos hacer con la máquina, se nos ocurrió que las aceitunas tenían más o menos el mismo tamaño que los granos de la uva. Y si pudiéramos hacer la aceituna en espaldera, cogimos la máquina de cosechar la uva y vimos que las aceitunas caían casi mejor que la uva. Dijimos, ja tenim la solució. Era una primera experiència, ningú sabíem què sortiria i va sortir per la part nostra amb una acceptació molt interessant. Y un buen amigo que quiso correr esa aventura fue Jordi Miarnau, que tenía una finca cerca de entre Reus y Tarragona, una finca importante, una finca de 100 hectáreas, que no tenía nada, tenía la propiedad, pero agrícolamente no hacía nada. Yo le dije, mira, si tú quieres, nosotros hacemos la plantación, tú pones la tierra, hacemos una sociedad y empezamos a plantar la primera finca en Cataluña de olivos. Fue La Boella. Casi hacíamos reír a la gente que nos veía plantar aquello, porque vosotros sabéis que cuando plantamos una planta de olivos es una planta pequeñita. Los agricultores de aquella época estaban acostumbrados a plantar una planta grande. Decían, ¿qué demonios están haciendo estos señores de Barcelona que no tienen ni idea? Y resulta que están plantando cebollas en vez de olivos. Jo diria que d'aquesta fase dels pioners hi ha la Boella a Tarragona, també podríem dir contemporàniament hi ha Valonga. La primera collita que vaig veure en cara i ulls va ser aquí, a Valonga. Nosaltres havíem plantat ja i ells va ser l'any que van collir. Recordo que va vindre moltíssima gent a veure-ho. Va ser la primera demostració de collita mecanitzada que va haver. El meu pare és un boig que ha cregut sempre en uns ideals i quan ha cregut en alguna cosa s'ha llançat fins a fons. No? Vaja, era com una cosa, una novetat, però bueno, ell es va llançar amb tota la il·lusió del món. Ho vivíem molt de prop a casa, no? Van ser uns anys molt xulos. Devia ser aquesta època que estàvem parlant amb el teu pare, quan un senyor que es diu Joan Urpí, que avui ja és mort, diu, escolta, mira, jo veient el que esteu fent, crec que hi ha l'arboçana, que en aquell moment
molt poca gent sabia el que era l'arboçana, i no ho sé, l'inventari podia ser de 100 o de 200 arbres en tot el món. I diu, aquesta varietat, diu, té que anar de conya amb el que vosaltres esteu fent. Diu, perquè, clar, creix menys, és més rústica i tal. Diu, i aquí teníem un rabasser que portava terres, que tothom sabia que era bastant gandul, que el que va fer és reempaltar les seves arbequines d'arboçana perquè si no la podes tant, si no la bones tant, és estable en producció, l'únic que creix menys, no? I de fet és veritat, té un vigor d'un 30 o un 40% menys que arbequina, però l'estabilitat productiva és màxima. Bueno, hay un defecto fundamental y es que en realidad el agricultor tradicional nunca había seleccionado variedades pensando en que una máquina iba a pasar por encima del seto. Y adaptar la máquina al árbol y el árbol a la máquina ha sido posiblemente el reto más importante que haya habido durante todo este tiempo. Porque la idea que había era que el olivo no era un árbol del tamaño de la vid. El olivo se había seleccionado para ser un árbol grande y una cosechadora era impensable que pudiera tragarse un árbol de esas dimensiones. Quizás nosotros en la universidad, el grupo nuestro, como conocíamos mejor las variedades, por haber hecho la prospección de variedades en todo el mundo y haber evaluado ya en el banco de germoplasma, veíamos que había variedades de olivo que eran más pequeñas, que tenían menos vigor. Y de ahí que dijimos, vamos a probarlo porque le veíamos ciertas posibilidades al sistema. Hay una frase de Machado que a mí me gusta mucho, que dice que la vida es la senda del azar. Pues sí. Yo creo que el desarrollo del olivar de seto tiene mucho, como toda la agricultura en general, toda la innovación en la agricultura tiene mucho de senda del azar. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros cuando empezamos el programa buscamos variedades de sitios muy diferentes y con hábitos de fructificación y de vigor muy distintas. Y hubo uno de los cruzamientos que fue arbequina por picual, que resulta que ha sido un cruzamiento que ha dado muchos descendientes de precoz entrada en producción y de porte compacto. Era una andaluza. Una andaluza con una catalana. No, pero bueno, yo lo que creo es que es un buen ejemplo, porque nosotros al principio, los cruzamientos se hicieron en el año 91 cuando todavía no había ninguna variedad en seto, no estábamos pensando en eso. Pues bien, hasta la fecha, después de 29 años, las tres primeras variedades, Chiquitita 1 que se registra en 2008, y Chiquitita 2 y Chiquitita 3, que salen ahora a concurso en el mes de noviembre, todas eran hijas de ese padre arbequino y esa madre picual. És que, clar, si ho mirem ara 25 anys després, quasi que sembla que hi ha una cronologia de fets i d'accions-reaccions totalment mesurades i que hasta algú racionalment les ha pensades. I res més lluny de la realitat perquè les coses van anar produint sobre la marxa. Questa foto invece mi è particolarmente cara perché risale al 6 dicembre del 2005
e ritrae proprio la macchina scavallatrice che per la prima volta ha vendemmiato le olive in Italia. Il miglioramento genetico dell'olivo, come per tutte le altre specie arboree da frutto, non è una tecnica che abbiamo inventato nel XXI secolo, ma la maggior parte delle varietà dei fruttiferi provengono da un miglioramento genetico fatto anche secoli fa. Quindi è una tecnica assolutamente innocua e l'uomo non fa altro che copiare dalla natura. E quindi nel 1998 fu iniziato un programma di breeding il cui obiettivo principale era proprio la riduzione della vigoria di questa specie arborea da frutto. E dopo 15 anni la lecciana è nata come selezione precommerciale e quindi adesso la lecciana comincia a diffondersi su tutti i continenti. Va arribar un punt que ja es veia que el cultiu ja no podia evolucionar més per adaptar-se a la màquina i va ser quan la màquina va fer un pas per adaptar-se al cultiu. I va ser una aposta en comú en el que avui s'utilitza per collir. Són màquines amb més envergadura, que han guanyat en rapidesa, amb menys pèrdues, amb menys agressives pel cultiu, tractant més l'oliva, que surt perfecta. L'evolució jo crec que ha estat per les dues parts. La maquinària s'ha adaptat, però el cultiu també s'ha adaptat a la maquinària. Il y avait une ligne électrique. Et mon fils était monté sur le poteau et il a filé. Mon cas personnel est très particulier. Moi, j'ai une petite surface, j'ai même pas 8 hectares. Et je fais tout moi-même. D'ailleurs, vous allez pouvoir constater que c'est pas très bien fait. Parce que Shibani Bezef. Si c'est aussi bon que le café, je suis tranquille. Donc, on a démarré ici, aidé par les conseils catalans. Donc on a pris des risques, on a planté, et on a fait des bêtises évidemment. Et puis dans la région, il y avait une certaine animosité vis-à-vis de cette technique. Donc on a marché sur les œufs au début. Los comienzos sí fue muy difícil por esa oposición del sector, de la academia y los pioneros que se atrevían y se jugaban su dinero, los trataban en muchos casos de locos. Pero cuando ya esas primeras plantaciones pasaron de esos momentos iniciales de los 5, 6, 7 años, ya no he visto ningún peligro de que esto pudiera volver atrás. Nosotros cometimos errores en la finca de la Boella, como es lógico en la primera plantación. En aquella zona hay un viento muy importante que sopla muy fuerte en enero, febrero y a partir de esta época, y nosotros no plantamos las plantas de los olivos en la misma dirección del viento, lo cual quiere decir que después el viento nos causaba problemas muy graves porque estaban precisamente puestas en sentido contrario. El tema de la gelada va ser un punt d'inflexió. Suposo que si no hagués hagut aquest període de gelades intenses, a tota la zona nord i indudablement també Valonga hagués plantat molta més superfície. L'any 2001 va col·locar les coses una mica al seu lloc. Inclús va afectar també a les velles. Sí, a les velles plantacions, no només les noves, va ser tot... Va ser un desastre. De totes maneres, també això va ajudar a demostrar una cosa col·lateral, que és que la recuperació d'aquest tipus de plantacions respecte a les tradicionals, en cas de gelada, la recuperació és molt més ràpida. Hoy hay legión de investigadores trabajando en todas partes del mundo
en el desarrollo de los nuevos sistemas intensivos y en particular en el seto. Eso en el año 1993, cuando nace el sistema, no existía. Y era el agricultor adquiriendo sus propios riesgos el que se lanzaba a una aventura que podía salir o podía no salir. Pero yo no quiero tirar piedras al tejado de la investigación, pues vivimos de eso. Pero aquí en Andalucía no gustaba que viniera un sistema nuevo a cambiarlo todo, hubo una oposición total. Fíjate que estamos con Vitorino, que fue de los que estaban en la oposición al principio. Sí. No es que me opusiese, lo que pasa es que me plantaba o me ponía enfrente. ¿Por qué? Porque se quería vender un modelo productivo que se planteaba como más económico que las plantaciones intensivas en aquel momento. Y eso no era así. Eso nunca ha sido así. La oposición, la crítica del sector que no aceptaba este nuevo sistema era la durabilidad. Tout le monde disait à l'époque que ces oliviers-là, il fallait les arracher au bout de 7, 8, 10 ans. Bon, aujourd'hui, le plus vieux verger, à 20 ans, il en a encore pour longtemps. Et dans 200 ans, c'est encore là. Bien après nous. Quand ils ont commencé à planter les premiers vergers en hyperintensif en Espagne, j'ai regardé ça et j'avais quelques doutes pour être honnête. Surtout que je viens d'un pays où l'olivier est millénaire, où on a toute la tradition de culture, etc. Mais en 99, j'ai vu le verger qui était à la Buela et on m'a montré, chiffre à l'appui, qu'on avait fait le payback, on avait fait le remboursement sur investissement du verger. Moi, je sais que mon grand-père plantait des oliviers qui commençaient à produire après 12 ans et qui faisaient le remboursement au bout de 25 ans. Oui. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Et on a commencé comme ça à planter le premier verger. Et on a fait le remboursement en 5 ans et demi du verger. Et donc de là est partie l'expérience dans mon pays. Les gens sont venus très très nombreux observer et ont commencé à planter. También tenemos en estos momentos plantaciones en Marruecos, que tampoco tienen problema de mano de obra, pero las plantaciones nuevas que se hacen de olivos en Marruecos son en espaldera y son intensivas. Moi, j'ai de la chance aussi de confronter un Français qui travaillait au Maroc. À l'époque, en 1996, il m'a amené une collection de variétés d'oliviers que j'ai mis en expérimentation à différentes densités. Et c'est là où vraiment l'Arbiquina était spectaculaire au point de vue productivité. Et c'est comme ça que le super intensif commence à rentrer au Maroc et à se discuter, malgré beaucoup de gens qui étaient contre. Aussi. Je raconte toujours l'histoire de quand l'électricité a commencé à se développer dans le monde. Dans une ville où il y avait des marchands de lampes à pétrole, c'était les premiers à s'opposer. Ils disaient l'électricité c'est très mauvais, il ne faut pas introduire l'électricité, les gens vont mourir, il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que leur commerce meure. À la fin, ceux qui investissent les premiers dans l'électricité, c'est eux, parce qu'ils ont compris que c'est un combat perdu d'avance. Et ceux qui étaient les plus réticents contre le système intensif d'olivier sont ceux qui plantent le plus aujourd'hui. Parce qu'au début, ils ont résisté, après ils ont vu qu'il fallait... Des gens intelligents. Voilà, heureusement. Qui raisonnent. On est dans un objectif de 10 000 hectares. 10 000 hectares, c'est 10 000 hectares, c'est un objectif vraiment... on piffe comme ça, mais si on trouve le terrain, on trouve de l'eau, peut-être on va dépasser les 15 000 hectares. Bravo. Énorme projet. Et espérons le réaliser dans les 6 premières années à venir. Y entonces fue cuando por aquella época tú me invitaste a visitar Agromillora. Sí. Y durante la visita me acuerdo que siempre te referías a que no se había llegado a conseguir producir aceitunas y aceite en ciertos países por el coste de la mano de obra, especialmente Estados Unidos, que puede ser el primer mercado del mundo. Y claro, en aquella visita, hablando contigo, bueno, se me quedó la idea y por la noche y al día siguiente y la semana siguiente. Y bueno, aquello fue rapidísimo. Compramos un rancho muy cerca de Sacramento y empezamos a plantar
y a producir. De ahí nació la creación de California Olive Ranch, que es el mayor productor de aceite en Estados Unidos hoy día. Y después hubo otro amigo muy bueno, Cortapassi, italiano, que este sí que es italiano de verdad, que también plantó al principio y estaba entusiasmado el hombre. Y era un monstruo. Un monstruo impresionante. Y quiso meterse cuando supo que nosotros iniciábamos. Sí. Vino hace un año y medio y comió aquí en mi casa. Tenemos una muy buena relación, yo le aprecio muchísimo, es un gran personaje. Six generations of Cortapassis had made olive oil, and I was the seventh. And I said, damn it, I gotta make olive oil. And so we began going around all of Tuscany looking for people who had figured out a way to semi-mechanize this harvest. Along in that period, something happened that really changed the game. And it was that a group of Spaniards had come to California and had established a new way of growing olives, in effect on a trellis, and harvesting them with a grape harvester. And I was fascinated by that idea. I flew up to visit their very first olive grove in our helicopter, and I flew over that, and I landed and I said, this is going to work. I think the group that you ultimately became friends with was Agremiura and the Sumarocas and others, correct? Correct, because Agremiura was led by a real entrepreneur who became a good friend of mine, Carlos Sumaroca. So we went to Spain and he came here, and that was the beginning. Pero el aceite californiano en calidad es tan bueno o mejor que el que puede venir de Europa. Sí, porque hemos conseguido que en tiempos de cosecha, en 3 horas desde que se cosecha hasta que se lleva al molino, ya tenemos el aceite produciéndose. O sea, es unos tiempos récords que esto influye muchísimo en la calidad. If you can harvest the olives when they're at the optimum maturity point, you're going to make good oil. Yeah. You're going to make good oil. I mean, you can screw it up if you're not good at making oil, but you're going to make good oil. I don't know how that relates to, your heritage as an Italian, because you grew up with olive oil. I grew up in a butter eating family, but I have very much embraced the olive oil culture. Non c'è problemi, hai imparato bene. Grazie. Después de Estados Unidos, el primer país en donde se ha plantado más olivos yo creo que es Chile. Chile en estos momentos debe estar entre 15 y 20.000 hectáreas. Nuestro amigo Alfonso Suet, él solo tiene más de 3.000. Esto nosotros lo empezamos el año 2004, o sea, tenemos 15 años ya y tenemos ciertas conclusiones. La verdad, Alfonso, que cuando nosotros partimos con este desafío,
es súper intensivo. Tuvimos bastantes voces que nos decían cómo se meten en eso. Yo estaba muy asustado. Con el pasar del tiempo, antes de 6 meses, supe que te metías tú en el mismo negocio. Y yo dije, bueno, pude respirar un poco más tranquilo, porque si te metías tú ya era porque algo había investigado. Uno de los problemas que encontramos fue el climático. Chile no era un país donde el olivo tuviera alguna presencia. Hubo que experimentar mucho, investigar después mucho para corregir. Yo te diría que las mayores dificultades de este negocio están en los mercados. El poder reconocer a Chile como un producto bueno, como lo es, de muy buena calidad. Estados Unidos es nuestro principal cliente. Ya, yo creo que le despachamos aproximadamente el 70% de nuestra producción. Tenemos en Brasil, tenemos en Colombia, tenemos muy poco en Japón, algo en China. I allí veus com el que a l'altre costat de món feien com una cosa estranya, dius, hosti, esta gent, això ho fan, se pot també fer a casa nostra. I al revés, anar allà a ensenyar-los el que hem fet aquí. Llavors ha estat una contínua evolució, però entre totes les plantacions que han fet aquest conglomerat. Podem parlar des del petit agricultor que pot tindre avui una explotació de 20 o 30 hectàrees, fins les grans finques, com pot ser l'Aia i l'Oliva, que entre els dos tenen més de 20.000 hectàrees avui plantades i en producció. Claro, tu área, tus soluciones, tu mundo es tan de otra galaxia que el mío, pues evidentemente podía parecer que dice, pues ¿cómo vamos a encontrar soluciones comunes para situaciones tan distintas? Pues al final resulta que este tipo de plantaciones tenéis los mismos problemas que yo. El sistema es fantástico porque tiene todos los aspectos positivos, no es que sean para una dimensión o para otra, son intrínsecos del sistema, ¿no? Entran rápido en producción, lo podemos cosechar cuando queremos, entre comillas. La calidad de luego el aceite y de la fruta es fantástica. Exactamente. Yo inicié este tipo de plantaciones en el año 1998, que tienen ya prácticamente 22 años. A mí me daba vergüenza decir que tenía 26.000 árboles, pero claro, cuando se medía por olivos. Cuando se medía por olivos. Dice que tienes 26.000 olivos, pero este es un fantasma, un gilipollas o las dos cosas. Porque es inconcebible, claro. Y nosotros vamos por más de 19 millones. Me imagino, exactamente. O sea, que aquí vamos juntos, pero separados. Lo mismo, pero no juntos, pero no revueltos. Aquí que cada uno está en su mundo y evidentemente, si tuvieras mi finca, si un día quieres venir a verla, hemos sacado unas fotos y es tremendamente movida. Hay cultivos que son más intensivos en mano de obra que nuestros olivares, pero no son justo lo que había aquí antes. O sea, aquí las grandes extensiones cerealistas no generan trabajo, no generan mano de obra. Y no solo eso, o sea, nosotros no es que solo generemos más mano de obra, sino que además la generamos más especializada. Creamos una industria auxiliar que antes no existía. Es un trabajo de mejor calidad y con un potencial profesional para la gente, yo creo que con muchísimo más futuro. El cultivo del olivo, entendido como un cultivo de regadío, es de los menos exigentes en agua y además hoy en día también hay mucho conocimiento para hacerlo muy bien y estamos volviendo a generar un bosque donde no había. Así, yo creo que eso tiene unos beneficios indudables. Hace 20 años se consumían en el mundo 1.500.000 toneladas, ahora se consumen 3 millones de toneladas. No conozco yo otro sector, probablemente el tecnológico sí, en el que haya habido un crecimiento tan espectacular. Digamos que hay ese modelo de triple hélice, que de vez en cuando funciona muy bien, donde se da investigación, se da empresas que quieren invertir y apostar su dinero, y se dan luego pioneros, que son los primeros
que invierten. Yo creo que esa ha sido un poco la secuencia, ¿no?, que yo he vivido y he podido ver en el desarrollo del olivar en seto, ¿no? Questa svolta però non è soltanto un fatto economico e paesaggistico, è anche un fatto ecologico. Gli impianti super intensivi ad oggi li dovremmo chiamare super sostenibili, perché a parità di produzione oggi è possibile risparmiare acqua, concimi, luce e suolo, che sono fattori naturali e non rinnovabili. Now, in terms of California per se, that wherever growers are a little bit short of water, olives quickly leap to the surface compared to almonds, because almonds require 4 acre-feet water per acre per year. Olives require 2. Half the water requirements of almonds. Ahora mismo la diferenciación del aceite de oliva se han basado fundamentalmente en los efectos positivos para la salud, pero hay muchos elementos para la diferenciación. Un segundo eje tiene mucho que ver con esto, que es todo el tema de sostenibilidad. Este no es un cultivo que demande gran cantidad de agua, en absoluto, no tiene nada que ver con un cereal, no digamos con un maíz, no tiene nada que ver con un arroz, esto es otra cosa, ¿no? Esto consume muy poco. Esto es una revolución, ¿no? Eso es un cambio conceptual total, ¿no? Es de hacer un cultivo más tradicional, las primeras transformaciones allá a los olivares intensivos, una formación de un eje, y esto ya es un salto, es entender la olivicultura de una forma totalmente distinta. Certament, aquest moment de transformació es havia de produir en un moment o altre, perquè podíem parlar de que prèviament estàvem en un cultiu totalment arcaic. De fet, si ressuscita un romà, reconeixeria les varietats, la manera de podar, la d'abonar. El romà ho faria igual que el que es feia fa 30 anys. El hecho de cosechar una hectárea con una máquina, comparado con lo que significaba antes cosechar una hectárea, el proceso productivo yo encuentro que fue revolucionario. Hay una previsión que habla de que en el año 2030 habrá en el mundo unos 13 millones de hectáreas. Y se habla de que probablemente un 20% de esos 13 millones de hectáreas pueden ser de superintensivo. I guess I wonder, what it takes to have the strength of character or vision to move forward on ideas that other people just don't understand or see yet. If you go to any beach in the world and you look out into the ocean, you can see 3 miles. If you climb that bluff and stand 100 feet higher and look out at the same ocean, you can see 13 miles. Most people do not climb the bluff to see 13 miles. I do. Pero fíjate una cosa, Nacho, yo creo que nosotros hicimos todo esto porque tenemos un cierto espíritu de aventura o de riesgo, o llamarle como queráis. Si no se tiene este espíritu, esto no se hace. Y sobre todo, lo que nos hemos divertido. Así, esto es verdad, hemos disfrutado muchísimo. Jo al meu cap sempre hi ha el tema d'innovació, perquè és el futur que tenim. No podem estar igual que 100 anys enrere, hem d'evolucionar. I a l'agricultura s'ha d'investigar molt i s'ha de progressar moltíssim. Els temps han canviat. Molt bé. Però si han canviat i no llaurem amb una mula blanca, també podem recollir les olives amb una màquina. De toute façon, c'est très passionnant. La révolution est très passionnante. Yo mirando el negocio hacia futuro, yo creo que uno ya tiene su inversión, ya tiene su know-how y tiene su entusiasmo como para tener éxito y se puede lograr. El sistema está súper consolidado, el potencial de años, ¿no?, que era uno de los grandes dilemas al principio, yo creo que está ultrapasado, ¿no? Y probablemente los nuevos retos que tenemos son pues, de más variedades, de mayores productividades, pero en términos generales yo creo que ya a día de hoy no hay un olivicultor en el mundo que lo ponga en duda. Es una batalla conseguida, ¿no?, una batalla ganada. If you're going to be a pioneer, you have to be willing to make mistakes. Just as we've made some mistakes and we've figured things out. You got to be willing to
take a few arrows and you're behind in order to be a pioneer and keep on going. Esta es una historia de coraje, de hombres y mujeres que no tuvieron miedo de abrir un camino incierto, que a base de arriesgar, entre todos y todas, han llevado a la humanidad a seguir avanzando. Porque la historia no se detiene nunca. Y lo que ayer era una cosa de locos, mañana será patrimonio de todos. Esta es la historia de unos pioneros.